¿Se nos acabó la pólvora? Si se nos dan las cosas, ya estamos clasificados al Mundial. Me parece que Néstor Lorenzo está haciendo muy malos cambios. Porque si dependemos de que el ataque sea solamente Luis Díaz, el delantero que esté jugando en ese momento, y James, pues estamos jodidos. O sea, Luis Díaz es crack, pero no es intocable. ¿Se nos acabó la pólvora? ¿Decepcionó Colombia en esta doble fecha eliminatoria? Todo esto y más lo vamos a discutir hoy acá en El Vestuario. El lugar donde los sueños se forjan y las leyendas nacen. Bienvenidos a un nuevo episodio del Vestuario. Bienvenido, Juanfe. ¿Cómo vas, Dani? Entusado. Literal. Entusado. Literal. Vamos a hablar de Colombia el día de hoy, por eso estamos de gala. Estamos listos para hablar de la selección. Yo estoy de luto. Colombia. Vos estás de luto, yo estoy con una camisa que me recuerda a tiempos mejores. Tiempos donde éramos invictos, donde todo era color de rosa. Poco se habla, pero la camiseta invicta. Esta camiseta salió invicta con la selección Colombia. Estamos situados después de una doble fecha eliminatoria catastrófica para la selección Colombia. Porque sí, no hay más palabras. O sea, yo estaba entrando a esta doble fecha eliminatoria diciendo, si se nos dan las cosas ya estamos clasificados al Mundial. Porque con 2 victorias podíamos estar tranquilamente en el Mundial. No, mentiras. Hace una semana hablábamos de que para hoy que vamos a grabar este episodio, estábamos posiblemente hablando de un episodio que vamos a titular Estamos en el Mundial. Y hoy estamos diciendo la debacle de la selección, se nos acabó la pólvora, fue una decepción. Entonces fue un cambio totalmente drástico. O sea, pasamos hace un mes y medio de ser el único equipo invicto a ya tener 3 derrotas. Cosas del fútbol. Así es. Definitivamente eliminatorias sudamericanas, fútbol sudamericano. Vamos a tomar esto desde la base. Desde Colombia pierde la final de Copa América y ahí, para mí, el equipo tiene un cambio. O sea, después de que Colombia pierde ese partido, no vuelve a ser el mismo, ya sea por la magia de lo que es estar concentrados en un torneo, trabajando juntos todo un mes, o por las lesiones de los jugadores que han afectado, la falta de efectividad. Pero desde el partido siguiente, que fue contra Perú, si no estoy mal, Colombia ha jugado diferente. O sea, no ha sido la misma Colombia. Obviamente tienen esos chispazos como lo es el partido donde vencen a Argentina, pero y el partido contra Chile, pero aparte de eso, a Colombia le ha costado. O sea, este último tramo del año le ha costado a Colombia competir. Ha sufrido con Bolivia, ha sufrido con Uruguay, ha sufrido con Ecuador. ¿Qué está pasando con Colombia? Yo creo que lo definiste perfectamente. Han sido chispazos, y chispazos muy cortos. Y yo creo que la gran excepción puede ser el partido contra Chile. El resto, el juego de Colombia ha sido muy regular, la verdad, muy regular. A Argentina se le ganó más por huevos que por otra cosa, porque realmente por ser la revancha de la final. Exacto, fue un partido que jugó más con el corazón, con una muy buena intensidad, pero pues no fue un partido que destacara precisamente por un juego muy bonito, ni fuera un fútbol espectacular como el que sí vimos en su momento en la Copa América. Y es verdad, o sea, desde ese punto hubo un cambio, y ese cambio ya venía manifestándose en que no jugábamos bien y ya no generábamos tanto. Pero estas últimas 3 fechas, estas últimas 3 derrotas, mejor dicho, sí dejaron al descubierto las grandes debilidades de Colombia. Sí duele, porque tranquilamente eran 9 puntos. O sea, eran 9 puntos, bueno. Que se escaparon. A ver, el partido con Bolivia en el Alto tuvo cierta dificultad, pero tampoco era un partido que uno dijera, no, equipo invencible, Bolivia no, se le podía al menos empatar o buscar una victoria. Contra Uruguay, es que contra Uruguay me parece que se equivocaron mucho. O sea, realmente no fueron efectivos, no estuvieron concentrados en los momentos importantes. ¿Cómo puede ser posible que en 5 minutos te meten 2 goles y luego empatas el partido y a los 30 segundos con 5 defensas, porque tenía 5 defensas, te meten el gol para ganar el partido? Ellos estaban concentrados, luchando y demás. Colombia estaba empujando y que les llegó el gol espectacular, pero luego no supo cómo gestionar eso. Eran 30 segundos, era aguantar el balón, reventarlo, mandarlo lejos y se acaba el partido. Sí, y creo que se gestionó muy mal, y no solo ese partido, porque si bien decimos que el partido del Alto no era muy difícil, o pues se podía sacar adelante, es que hay otro agravante más. Es que jugamos con uno más todo el partido. Literal, fue casi todo el partido. Y no solo eso, porque es que, primero, jugamos con uno más. No se sintió ese hombre de más.
nos comimos como 5 goles, porque es que no era para empatarlo, era para ganar ese partido. Luego, ¿vos estás hablando de Bolivia o de Ecuador? Porque están siendo análisis calcados. No, es que eso es lo que se ha venido repitiendo quizás después de la Copa América. Hemos perdido mucha efectividad. Y ahorita vamos a hablar de un jugador en particular que me gustaría que habláramos. Y bueno, una posición en particular que es la del 9 en Colombia. Pero primero me gustaría comentar como este caso en específico. Y es que me parece, si no estoy mal, vi esta mañana que Colombia es una de las selecciones o la selección que más oportunidades de gol ha desperdiciado. Entre 22 y 28, no recuerdo bien cómo era la estadística. Pero es que eso es brutal. Y por ejemplo, James tiene mayor chances creados. Creo que ha hecho más de 40 chances creadas en estas eliminatorias. El que está más cerca tiene 19. O sea, James dobla el número de chances creadas a los demás jugadores en esta eliminatoria. Y hombre, es muy difícil. O sea, es muy difícil ganar los partidos si no se meten los goles. Esa es como mi visión de lo que le ha pasado a Colombia. Total. A mí me gustaría que, bueno, empecemos por uno. Hablemos de John Córdoba. No lo pueden matar. O sea, a ver, yo veo a John Córdoba en estos partidos y me acuerdo exactamente de lo que pasaba con Duván Zapata en la época de Reinaldo Rueda. Así calcado. Esas ocasiones donde no hacían los goles, donde le quedaban ahí nomás y no lo hacía. Yo siento que eso es algo mental de la presión que significa jugar con la selección Colombia, que de pronto le pasan factura a estos delanteros. Además, el referente y el punto de comparación que siempre van a tener es Falcao. Y qué pena, pero Falcao, desde dentro del área, fuera del área, de cabeza, de chilena, de volea, de todos lados hacía los goles. Falcao es un dato atípico. Y va a pasar lo mismo cuando falte James. Van a aparecer otros más y decir, no, pero es que desde que no está James no hemos tenido otro jugador igual. Entonces son jugadores que dan la vara demasiado alta y ese es el problema. Y entonces, ¿qué es lo que me pasa? Yo he visto en la Copa América, en los amistosos previos a la Copa América, la calidad que tiene John Córdoba y que él en Rusia lo demuestra constantemente. Caso diferente a lo que podría ser, por ejemplo, un Santos Borré, un Miguel Ángel Borja. Son cosas que realmente se tienen que tener en cuenta de que pues no siempre el delantero titular de la selección Colombia va a ser un Falcao. Y lastimosamente, en este momento estamos en sequía goleadora. Y lastimosamente, otro jugador que tiene que aparecer y tiene que hacer goles por la posición en la que juega es Luis Díaz. Y a mí me parece que Luis Díaz no está apareciendo en la selección Colombia. Y más por ser el único extremo. Porque es que Colombia juega y el hecho de que James esté en el cuadro pues, o en la alineación hace que no haya un extremo por derecha, que a veces cubre a Funcionarias, a veces la cubre Richard Ríos, a veces el mismo Daniel Muñoz sube, pero la banda derecha se pierde, pues por así decirlo, para tener a un James que puede flotar libremente por el campo. Entonces recae en Luis Díaz y John Córdoba. Y Luis Díaz no hace los goles. Tiene el síndrome de Cuadrado de la época de Reinaldo Rueda, más o menos. Bueno, yo voy a hablar primero de John Córdoba porque ese era como lo que quería tocar, y luego Luis Díaz porque ese era el otro jugador que queríamos hablar. John Córdoba, yo coincido. La verdad me parece que no deberíamos de matarlo aún por eso. Después del partido contra Bolivia, digamos que se desató toda la ola de hate y de críticas hacia John Córdoba por un partido, que eso quizás le pudo afectar para los otros siguientes. Es verdad que está en una mala racha, pero es un jugador muy importante. A mí me parece que es un jugador muy importante. ¿Cuántas chances no creó en el último partido? Pivoteando, recibiendo. Es un jugador que tiene muy buen cuerpo, es un jugador que no es un tronco, a pesar de que no es un jugador pesado, es rápido, no es hábil, a pesar de que pues, no es un regateador, no es un... No, pero es que se tiene la mala costumbre de encasillar al delantero solamente en que sea el que hace los goles. Y vos te pones a ver, y pues voy a poner una comparativa sobre la mesa, ¿qué es lo que te puede ofrecer Durán y qué es lo que te puede ofrecer Córdoba? Córdoba, ¿qué es lo que te puede ofrecer? Puede desgastar a los delanteros, te puede ser una especie de pivote, como bien lo dices, te puede, con el lomo y con toda la fuerza y la potencia que tiene, ir al ataque. Él mismo generó la roja, él mismo ha generado muchas cosas además de los goles. Obviamente que para el delantero se le pide gol, eso está claro, pero por ejemplo Durán, cuando entra a los partidos de titular, no tiene el mismo impacto que cuando entra Córdoba de titular. Mucha gente dice, pero ¿por qué meten a Córdoba?
porque Córdoba te desgasta los defensas para que cuando en el segundo tiempo te entre Durán, que es mucho más rápido, que presiona mucho más alto y demás, se puedan generar ese tipo de ocasiones para que se pueda rematar bien el partido. Por eso para mí Durán no es titular en la selección. No. Y dice, no, pues reemplaza a Córdoba con Durán. Durán no funciona de momento, no funciona como un delantero que empiece de titular. Y eso se ha visto en el Aston Villa. Tiene mucha calidad, pero ¿qué pasa cuando lo meten de titular? O sea, su impacto es cuando ya los defensores tienen cierto desgaste y puede entrar y puede aprovechar el portento físico para generar mucho más impacto. Sí, a mí me parece que a Durán todavía le falta un poquito para poder ganarse esa titular. Sin embargo, estamos como en un espacio de vacío porque no tenemos claridad o certeza de cuál debe ser el 9 de la selección. A mí me parece que Córdoba está pasando por un mal momento en la selección, una mala racha, que si bien no deberíamos de medir a los delanteros únicamente por los goles, sí es una de sus principales funciones. Y si no está funcionando, pues hay que ver quién puede entrar por él en este momento. Quizás en otro momento se le abre el arco, pero es que Córdoba tiene el arco, por ahora lo tiene cerrado. Y me preocupa que la siguiente fecha, el que podría reemplazarlo es Durán, y le sacan amarilla y se va a perder esa fecha. ¿Y quién va a entrar? Contra Brasil. Borré. Sí, ¿qué dije? No, sí, o sea que contra Brasil no va a estar. Sí, contra Brasil. Y me preocupa es que no va a estar Durán y ¿quién va a entrar? Borré. A mí me parece que Borré no es una solución. Y me parece que Néstor se ha equivocado en esos cambios. No me parece que Borré sea una alternativa. Tenés un jugador como Córdoba, que más allá de que no las está metiendo, te está generando opciones, está guerreando con los defensas, y metes a un man que es un delantero muy blando. Es un delantero que solo no funciona. Necesita estar acompañado por lo menos de otro 9, pero un 9 solo de referencia Borré no va a funcionar. Sí, pero el tema es a quién metes. O sea, es que, por ejemplo, yo me ponía a ver en los últimos partidos contra Uruguay y contra Ecuador los suplentes. Claro, no tenés a Lerma, no tenés a Sinisterra, Yasser. No tenés a Yasser. No, la convocatoria fue... Entonces uno decía, venga, ¿quién puede entrar a resolver? Que en su momento entró Carlos Gómez, metió gol y me parece súper bacano que haya metido gol, pues porque imagínate debutar en la selección Colombia y meter gol. ¿Dónde está el Cucho Hernández? Pues, o sea, si estamos convocando a Córdoba por lo que hace en Rusia, qué pena, pero lo que hace el Cucho en la MLS es igual o aún más valioso, porque a mi parecer la liga rusa y la liga de Estados Unidos ya están muy similares. O sea, no tienen el mayor nivel del mundo, eso es verdad, pero es que igual lo que puede hacer un jugador en la MLS y lo que puede hacer un jugador en la liga rusa ya no tiene tanta diferencia. Entonces, ¿por qué no traer a un jugador que está totalmente enchufado y que mete muchos goles? Obviamente puedes traer un Santos Borré, pero que hayan alternativas. Me parece que en esta última convocatoria no hubo alternativas. Totalmente. No, fue una convocatoria bastante pobre, diría yo, y que careció de jerarquía. Habían unos cuantos recambios quizás en el mediocampo. Alguien que me gustó mucho fue Juan Camilo Portilla. Me parece que cumplió bien. Es verdad que Lerma es fundamental y se nota la ausencia, pero Portilla hizo que no se notara tanto y creo que puede ser una buena alternativa teniendo en cuenta que Richard Ríos quizás tampoco está en el mejor momento. Entonces eso es un punto a favor, algo bueno, pero volvamos a los delanteros y volvamos otra vez a los nombres. Ya hablamos de John Córdoba, me parece que se puede criticar, pero no hay que matarlo. Eso creo que debe ser la definición. Hablemos ahora de Luis Díaz, ahora sí. Luchito. Creo que hay que ser críticos. Hemos sido críticos con otras figuras en otro momento. Creo que no hay razón por la cual no ser críticos con Luis Díaz. Si bien podemos repetir lo mismo que decimos con Córdoba, hay que ser críticos, no matarlos, pero pues hay que reclamarle un poquito más a Luis Díaz. O sea, es el referente. El referente no tiene que ser James. James ya hizo lo que tenía que hacer. James ya demostró. James está haciendo maravillas en un momento donde él tiene que ser más guía. O sea, exacto. Donde el que tiene que jalar del carro es Luis Díaz, donde el que tiene que jalar del carro puede ser un John Lucumí, no sé, un John Jader Durán si querés, un John Arias, un Richard Ríos. Ellos tienen que jalar del carro y el que sigue siendo el referente para todos es James, que está bien porque muestra su gran nivel. Pero es que Luis Díaz no puede ser posible que te meta un hat-trick en Champions, te meta goles todos los fines de semana, sea asociativo, tenga desborde, le pegue de una, a que llegue a la selección Colombia y no sé si es el hambre de tener que demostrar que es bueno o simplemente que se está enredando mucho con el balón, que no le está pasando en el momento que hay que pasarlo,
pero sus llegadas son muy pobres. O sea, llega al arco, le pega, pero pues no es esos remates en el Liverpool o esas llegadas en el Liverpool que son más contundentes, ¿no? Pues se la tira al arquero. Se la tira al arquero y pues tirándosela al arquero no vas a hacer gol nunca. No solo las llegadas, sino sus participaciones en general con Colombia no son diferenciales, no son lo que uno esperaría de un jugador de esa categoría. No sé si puede ser un caso parecido pronto con Vinicius. No es el mismo nivel que dan en Europa al que dan con su selección. Y eso pues, no sé, nos invita a pensar qué es lo que está pasando, porque no puede ser que, como bien decís, Luis Díaz el fin de semana haga hat-trick, doblete, gol por partido, asistencia, regates, y llegue con Colombia y no se saque un póster, hermano. Es que es increíble. O sea, yo entiendo que lo puedan tener referenciado. O sea, porque obviamente cuando los rivales hacen ese ejercicio de analizar y estudiar lo que puede ser la selección Colombia, saben que por la banda de Luis Díaz se genera mucho juego. Y pues al final es el único extremo que tiene la selección Colombia bajo este dibujo táctico de Néstor Lorenzo. Claro, pero si te meten 2, 3 jugadores, tenés que buscar alternativas. Cosas como, no sé, pasarla más rápido, buscar los espacios. Luis Díaz en velocidad es muy rápido, entonces puede ganar en velocidad o en el regate 1 a 1 con los jugadores. Pero entonces listo, te meleas un jugador y si te llegan 3 más, Luis Díaz no es Messi. O sea, Luis Díaz no se puede sacar a todo el equipo, tiene que soltarla. Esa realmente es mi crítica. Me parece que está amarrando mucho el balón, que no tiene una llegada tan contundente y que, a ver, nosotros sabemos de lo que es capaz Luis Díaz. O sea, para nadie es un secreto que es un jugadorazo, que tiene mucho que ofrecer, pero en Colombia no lo materializa. Sí, exacto. Y es algo que viene pasando, no te voy a decir desde los últimos partidos, desde el último año. En Copa América no fue particularmente la mejor Copa América de Luis Díaz. No. Entonces, hay que ver cómo puede cambiar y cómo puede mejorar. No, es que de por sí, a pesar de que con Lorenzo se ha habido un buen proceso, Luis Díaz tampoco ha sido el más destacado. Fue destacado cuando jugamos sin James, cuando jugamos con un 4-3-3, cuando pasamos a la figura otra vez del 10 con ese 4-2-3-1, Luis Díaz perdió un poco de protagonismo, sin decir que lo estaba haciendo mal. No, pero lo estaba haciendo bien, cumplía. Exacto. Pero de un momento a otro ya empezamos a ver que es que la amarra y no la suelta. Yo te voy a decir algo. O sea, Luis Díaz es crack, pero no es intocable. O sea, hay que sentarlo, hay que decirle que no está haciendo las cosas bien, pero si él cree que tiene la titular indiscutida y que nadie se la va a quitar, pues él se relaja y dice, bueno, sí tuvo un mal partido, pero el próximo partido es de titular, no pasa nada. Si en su momento dejaron de convocar a Cuadrado, obviamente yo entiendo por la edad y todo, pero que estaba casi que en la misma situación, ¿por qué no hacer lo mismo? O no sé, por ejemplo, Sinisterra cuando ha entrado en la selección ha hecho las cosas bien. Claro. Buscar ciertas alternativas. No quiero decir que es para quitarle el puesto, porque sería también incoherente decir que el mejor jugador que tiene el mejor nivel actual de Colombia, porque no voy a decir el mejor jugador de la selección Colombia, el mejor jugador colombiano a nivel de rendimiento en su club es Luis Díaz. Entonces, obviamente, ¿tiene que ser titular en la selección? Sí, pero si en la selección no funciona, pues tienen que buscar alternativas. Exacto. Tirarlo al centro, no sé, por ejemplo, buscar, o sea, siento que es un trabajo que tiene Néstor Lorenzo, que va a tener muchos meses para lograr descifrar cómo mejorar ese tema del ataque, porque en la Copa América éramos intratables y metíamos muchos goles, ahorita no se están haciendo tantos goles, pero siento que tiene un par de meses para resolverlo. A mí me gustaría hablar de un jugador que en los últimos partidos, o sea, en la Copa América lo hizo excelente, pero en estos últimos partidos tengo como una dualidad con él y es Davinson Sánchez. Ok. No sé por qué lo he visto jugar y la confianza que me generaba en la Copa América ya no me la genera. Okay. No estoy hablando por el autogol, porque un autogol le puede pasar a cualquiera, pero en ese mismo partido, frente a Uruguay, tuvo varios errores defensivos, frente a Ecuador tuvo varios errores defensivos, que tuvo muchos aciertos, sí, pero no sé, o sea, no sé, hay algo que no me acaba de cuadrar, no sé si de pronto la pareja de centrales Sánchez-Lucumí como tal no está funcionando tan bien, de pronto con Cuesta juega un poco mejor, pero no me genera esa seguridad que me generaba cuando estaba en la Copa América. Mira que con Uruguay sí coincido, creo que fue quizás uno de los peores partidos que le hemos visto últimamente a Davinson, pero contra Ecuador no me parece que lo haya hecho tan mal, de pronto tuvo alguna embarradita, pero en términos generales estuvo bien. ¿Qué pasa? Que creo que igual el nivel en general de la selección ha sido bajo, y eso también se puede ver reflejado en posiciones específicas. Y digamos que ahí mismo su compañero de línea,
es Daniel Muñoz, que no está siendo el mismo que vimos en la Copa América. Ese man que era potente y que arrasaba por esa banda no está siendo igual. Quizás dentro de todo, a pesar de sus errores, el que ha mantenido como una línea más pareja ha sido Mojica. Pero... Increíble. Increíble, sí. Pues te manda de 20 centros, 3 son buenos, pero es parejo. Exacto, sí. Pero pues los otros, digamos que puede haber un bajón. Lo mismo que comentamos ahora con Richard Ríos, ¿no? No está haciendo el mismo. Hay varios jugadores que, o sea, en general la selección no está haciendo la misma, y hay niveles particulares que invitan a pensar que no son intocables y pueden entrar otros jugadores que quizás lo están haciendo bien. Caso Juan Camilo Portilla, caso Luis Sinisterra, caso John Hader Durán, o sea, Yasser Asprilla, que pues aquí está lesionado, pero es un jugador que tiene que estar sí o sí en la selección. Tiene que ser un recambio. No, por eso decía que me generaba dualidad, porque no lo está haciendo mal, pero yo digo como, venga, o sea, la seguridad que teníamos a nivel defensivo en la Copa América y saber que Davinson también en ataque, en juego aéreo era muy bueno, yo decía, cuesta. Obviamente tengo que decir algo, y es que me da mucha tranquilidad saber que dentro de los titulares en ese momento, pues no está Jerry Mina, y pues lo digo, y pues puede sonar un poco feo, pero obviamente Jerry no te da tanta seguridad. No. Me gusta Jerry como para rematar los partidos, para hacer como un cambio. Cancherear. Sí, para entrar y joder a los uruguayos, joder a los argentinos, a los brasileros, pero a nivel defensivo, pues me parece que está bien. O sea, Lucumí, Sánchez, Carlos Cuesta, me parece que son buenos. De pronto es lo que vos decís, el rendimiento de la selección Colombia ha bajado un poco, y eso hace que uno diga, la seguridad que tenía antes o el ímpetu que tenía antes no está. Sí, y también digamos que hay una cierta tranquilidad en el hecho de que Davinson está siendo la figura en Turquía, en el Galatasaray. Entonces, eso también pues nos deja un poco de tranquilidad y nos invita a pensar que realmente puede ser por el bajón general de Colombia. Hay un jugador que estaba pensando ahorita que me gustaría hablarlo, porque no sé si tengo la misma percepción, o bueno, tenemos la misma percepción, y es John Arias. ¿Qué pensás vos del impacto de John Arias en este equipo? A mí me parece que resuelve, ¿sí? O sea, me parece que te puede, o sea, te tapa los espacios que James deja de cubrir por ser James. O sea, como que está en toda la cancha y tiene una resistencia y te puede correr todo el partido sin problema. ¿Qué es lo que a mí me falta? El gol. O sea, vos ves a John Arias en Fluminense y te mete muchos goles. Inclusive, bueno, pues no voy a decir que la ocasión que se comió contra Ecuador es un reflejo de su realidad, porque pues sería mentira, porque el arquero de Ecuador tiene mucho mérito también en la victoria de su equipo. Pero siento que puede tener un poco más de llegada, porque claro, estaban jugando Portilla, Richard Ríos y John Arias. Listo, yo entiendo que Portilla y Richard Ríos de pronto no sean los mediocampistas más goleadores, pero entonces John Arias, al estar cubriendo un poco también la función de James, pasa a ser también un poco más de extremo. Entonces se pide también que tenga un poco más de llegada, porque si dependemos de que el ataque sea solamente Luis Díaz, el delantero que esté jugando en este momento, y James, pues estamos jodidos. O sea, y es la verdad. En Copa América todos podían hacer gol, desde Richard Ríos, John Arias, y eso es lo que ha perdido un poco el equipo. No me parece que esté jugando mal, porque cumple, o sea, dentro de todo cumple, el man es callado, corre, le mete ganas, pero siento que no, o sea, no está en su mejor momento en la selección como los otros jugadores. A mí me parece que es un jugador muy valioso porque tiene mucho sacrificio, y digamos que ha sido el gran sacrificado en este proceso de Néstor Lorenzo, precisamente también digamos que para cumplir esas funciones que James no le puede dar al equipo. Pero últimamente, o sea, yo siento que no vemos esa misma versión que vemos en el Fluminense. Tal vez por la posición, es real eso. Pero, o sea, yo lo noto, no sé si soy el único, pero yo lo noto cansado. Yo lo noto como que corre y no está al 100%, o sea, él la da toda. Pero físicamente sí, o sea, la garra y el empuje se le abona, porque es de los jugadores que más empujan. Sí, pero entonces también me invita a pensar lo mismo. O sea, es otro que no puede ser intocable. No pueden jugar siempre los 90 minutos. Tenemos que tener unos recambios. Y el que entre tiene que cumplir también sus funciones defensivas. O sea, tiene que aprender a apoyar al defensa. No, y por ejemplo, yo me pregunto, no sé, o sea, listo, quitando a Lerma, listo, ya sabemos que un Juan Camilo Portilla puede responder bien. Sabemos que un Kevin Castaño responde bien. Mi pregunta es, ¿qué
rayos hizo Wilmar Barrios para ser borrado? Porque es que no está ni en la consideración. Sí. Y uno dijera, bueno, listo, no lo llama por la liga en la que juega. No, juega en Rusia y ahí juega John Córdoba. Y él, quiera uno o no, es de los jugadores que más le metía y que, bueno, posiblemente con el balón en los pies no era el más privilegiado o el más dotado, pero ese también te mete mucha garra. Entonces, Sí. como por ejemplo para partidos frente a Uruguay, a mí dame un Wilmar Barrios siempre, que llegue y no le dé miedo chocar, no le dé Claro. miedo llegar. ¿Qué pasó con Wilmar Barrios? Porque para mí, Wilmar Barrios, en su momento, antes de la llegada de Lorenzo, se paseaba a todo el mediocampo, se paseaba a Lerma, se paseaba a Richard Ríos, a John Arias, a todos esos jugadores, se los paseaba sin problema. En los peores momentos de Colombia siempre fue figura, porque es que las corría todas, era un perro de casa. Puede que sí le haya pesado lo que vos decís, que con el balón no sea tan importante, caso diferente con el caso de Lerma. O sea, Lerma sí es muy bueno con el balón y pues mete mucha intensidad, da orden y puedes hacer una razón. Sin embargo, me parece que sigue siendo un jugador valioso por lo menos para convocarlo, tener una alternativa, porque si un partido te complica, necesitas a alguien que esté mordiendo, yo necesito que muerda antes de que me entregue bien el balón, alguien que le meta perrenque a la vaina, y creo que ahí puede resultar beneficioso. Si hubiéramos tenido a Wilmar Barrios, Richard Ríos no hizo un gran partido, fácilmente podíamos usar a Barrios con Portilla, que Portilla no se viera tan sacrificado, porque es que Portilla terminó jugando casi que de pivote solo, Sí, al final, sí. y ahí perfectamente había podido entrar Wilmar Barrios y de pronto soltar un poquito más a Portilla, que creara un poquito más, porque también tiene buen manejo de balón. Sí, no, eso es cierto y hay que ver qué cambios puede hacer Lorenzo. Yo creo que Lorenzo ha respetado mucho los jugadores que estuvieron en Copa América porque dieron cosas muy valiosas, pero siento que puede empezar a hacer cambios dependiendo de lo que vea y yo siento que a nivel táctico Lorenzo tiene esa habilidad de poder decidir en qué momento qué jugador puede ser mejor porque ya lo ha hecho en un pasado. A mí me gustaría hablar como de una especie de teoría conspirativa que hay A ver. ahí como en torno a las convocatorias de la Selección Colombia. Desde la época de Peckerman había un señor que se llamaba Pascual Lescano, que era como el encargado de manejar, pues como la especie como de manager de Peckerman. Y decían que desde esa época, lo decía creo que era Carlos Antonio Vélez y varios periodistas, que desde esa época ellos manejaban temas de como de representantes, de que los jugadores que iban a la selección, habían ciertos jugadores que les pedían firmar con ciertos representantes presuntamente. El presuntamente es importantísimo. Y que presuntamente si estos jugadores no firmaban con estos representantes, no iban a ser convocados a la Selección Colombia. Hace poco, hace que 2, 3 meses, no se volvió a ver a Kevin Mier en una convocatoria, tras de que ha estado pocas veces, se le llamó 1 o 2 veces y no se le ha vuelto a llamar. Y en un programa donde estaba Tito Puchetti, Marocco, el periodista argentino, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Buscalia? No. No. Bueno, un periodista argentino, comentaban que al parecer a Kevin Mier le dijeron, venga, usted para ir a la Selección Colombia tiene que estar con cierto representante. Y como que al parecer el man dijo que no lo han vuelto a llamar. Mi pregunta es así como conspirativa. Listo, si no está Kevin Mier y no está Wilmar Barrios, puede ser por un tema interno de representantes de que les estén pidiendo estar con ciertos representantes o hacer ciertas cosas para ir a la Selección Colombia, porque en su momento borraron a Carlos Darwin. Creo que Adrián Ramos no lo volvieron a convocar. Hubo varios jugadores que no volvieron a la Selección Colombia y que pues no se dieron mayores explicaciones a pesar de que tuvieron un buen momento. Yo digo que sí. Bueno, presuntamente sí. Presuntamente sí. Yo creo que eso realmente es un secreto a voces. Realmente creo que eso es una verdad. Sinceramente creo que, a ver, no nos digamos mentira, en el fútbol todo es negocio y el fútbol también se maneja como la política. En muchos aspectos es así, se maneja por intereses. Y a ver, no sé, por ejemplo, el caso de Carlos Antonio siempre ha sido muy crítico con Peckerman. Sin embargo, a veces en exceso. En exceso, totalmente. Y con algunos jugadores y todo. Algunas críticas fundamentadas, algunas no sabemos, otras excesivas. Pero a mí me parece que algo de verdad puede haber. Sinceramente creo que sí. Lo hemos visto. Es que para irnos más lejos. Por ejemplo, caso Barcelona, Bartomeu. ¿Cuántos fichajes no vimos extraños de brasileros random, Sí. de ligas chinas?
Paulinho rindió bien, pero o sea, a ver, el fichaje de Paulinho, presuntamente, me parece un lavado de dinero. O sea, pagas 40 millones por un jugador que está en China, está una temporada, la rompe y al otro año la volvés a vender otra a China por 40 millones. ¿Qué sentido tiene la negociación? Es muy Entonces, raro. si pasan clubes, ¿por qué no puede pasar en selección? No, o inclusive sin ir tan lejos, yo he visto de primera mano casos en divisiones inferiores del fútbol colombiano, obviamente no, pues no vamos a decir nombres, no vamos a decir nada, donde hay chicos, donde hay pelados que les piden dinero para entrar a la cantera, les piden dinero para entrar, entonces si les piden dinero solamente para entrar, ¿cuánto les pedirán para jugar? Claro. O sea, y es información que yo traigo porque las personas me la han dicho directamente a mí. Y es complejo porque pues al final el jugador joven que tiene el sueño de ser profesional no lo quieren o bueno, o pues al final de pronto no pesa más su calidad, sino cuánto dinero se ponga. Y por ejemplo, volviendo ya a la Selección Colombia, hay un nombre en la convocatoria que es Sebastián Gómez. ¿Quién es? O sea, con todo respeto, ¿quién es Sebastián Gómez? ¿No está jugando en segunda división brasilera? O sea, ¿qué ha hecho Sebastián Gómez más que jugadores como Wilmar Barrios? Totalmente. Que otros jugadores para merecer un llamado a la Selección Colombia. Y aquí pues no entramos a criticar y a decir, no, Sebastián Gómez no merece o lo otro. Pero, o sea, es una suma de cosas que han pasado en los últimos años que uno dice, venga, puede ser extraño esas convocatorias. ¿Cómo rayos terminó Freddy Nestroza con Reinaldo Rueda en la Selección Colombia? No, o sea, como como Álvaro Montero sigue siendo el tercer arquero de Colombia. Álvaro Montero ni siquiera es la gran figura en Millonarios como para que venga a ser el tercer arquero, ni siquiera por edad, ni siquiera por edad. Ya tenemos ya tenemos dos arqueros que por sí son mayores, que son David Ospina y Camilo Vargas. Uno es titular, el otro está más por cuestión de camerino, creo yo, y porque perfectamente lo puede suplir. Tiene que haber un recambio. No puede ser que cuando salgan los tres llegue Kevin Mier, que es el que tal vez está apuntando a ese puesto en un futuro, y llegue cuando ya no esté ninguno de los tres. O sea, necesita un mentor, necesita que él empiece a hacer proceso. No pedimos que sea titular, no pedimos que juegue, pero sí que empiece a ir, que empiece a rodearse de ese ambiente, que tengas experiencias para que el día de mañana cuando llegue no sea un golpe y tenga un mal partido y quizás ahí se acabe y no vuelvan a llamarlo. Sí, es cierto y bueno, pues, porque digo teoría conspirativa y el presuntamente, porque pues no tenemos una verdad, o sea, no es algo que podemos corroborar, confirmar, decir esto es 100% cierto por esto, sí. Pero sí es algo raro, que uno dice como, venga, ¿qué está pasando? O sea, como que hay algo extraño en esos casos que de pronto últimamente no se ha visto tanto con Lorenzo porque siento que ha sido coherente con sus convocatorias, pero pues que hay ciertos casos específicos donde uno dice, venga, ¿y qué pasa con estos dos jugadores? O sea, tampoco se le achaca como por muchas otras cosas más. Sí, digamos que ese tema me parece bastante interesante. Perfectamente podríamos dedicarle un episodio únicamente como las mafias dentro del fútbol, como una cosa así. Sin embargo, me parece que, como bien decís, Néstor dentro de todo se ha regido por la meritocracia. Es verdad que en casos puntuales, pues, lo que hablamos ahora, no hay intocables, no tiene por qué jugar los 90 minutos. Pero entonces eso me lleva a otra cosa. Hablemos de Néstor Lorenzo. No, yo defiendo a Lorenzo. O sea, yo no puedo no defenderlo sabiendo que de 20, 30 partidos que ha jugado ha perdido 3. O sea, siento que son malas rachas y me parece que está bien que se den estas malas rachas. Prefiero que una mala racha se dé durante la eliminatoria y se pueda sortear a que se dé en una Copa América o un Mundial. Sí. Porque, a ver, la realidad es que a no ser de que pase una catástrofe monumental, Colombia ya está en el próximo Mundial. O sea, realmente tienen que ser una vaina como de que pierda todos los partidos, como 2, 3, 4 partidos seguidos y que los demás ganen como para que quede por fuera. Pero, habiendo dicho esto, me parece que también es bueno que ver la capacidad de resolución de Néstor Lorenzo cuando no están en la época de vacas gordas, por así decirlo. En esa época de vacas flacas, donde de pronto le cuesta un poco más, donde el equipo no es tan prolífero, ver cómo puede resolver, porque en esos momentos de dificultad es donde se marca el verdadero temple de los entrenadores. Sí. Me parece que lo he hecho bien, seguiré defendiendo, yo sigo montado en la Lorenzoneta y esa es una realidad, pero hay que ver, son cosas que tiene que trabajar y tiene que mejorar. Yo también sigo montado en la Lorenzoneta. Quizás lo único que yo sí le podría criticar
Pues primero, estas 2 fechas me parece que no tuvo capacidad de resolución. No le salieron las cosas, no le salieron los movimientos. Y lo que yo sí he criticado, y creo que eso resaltó más en la final de la Copa América, fueron los cambios. Me parece que Néstor Lorenzo está haciendo muy malos cambios. Jugadores que no son alternativa. En su momento fue Mateo Uribe y Rafael Santos Borré. Jugadores que no deberían estar en la selección, o por lo menos no deberían ser la solución en partidos que se necesitan ganar. Y segundo, se demora mucho en los cambios. Sí, hace los cambios en el 70, 75. Demasiado. Antes de la Copa América veíamos que jugaba un tiempo un equipo, jugaba otro tiempo otro. Empezaba a rotar y los 2 equipos lo hacían bien. ¿Por qué entonces no confiar más en ese cambio de plantilla? Obviamente no drástica más porque pues no son amistosos, no tenemos los 10 cambios que pueden en amistosos, pero sí hay jugadores que perfectamente pueden entrar y suplir a los que están, y eso no lo ha hecho. Y otra vez yo recalco mucho, no hay intocables, y eso es un gran problema. No, sí hay intocables, el único intocable es James. Eso. Pero porque lo ha demostrado. O sea, en Exacto. su momento, cuando recién llegó Néstor Lorenzo, yo decía, para mí en este momento James no es titular y si no tiene equipo no puede ser convocado a la selección, pero lo ha demostrado y se lo ha ganado a pulso. Y ese es el único que siento yo, que sigue manejando los hilos, sigue siendo determinante, sigue generando cosas. Que obviamente se le puede acompañar de un Juanfer Quintero en un muy buen nivel, sí, como se vio en el partido contra Uruguay, que Juanfer la rompió y entró y mostró su calidad, y frente a Ecuador llegaron a jugar en un momento los 2 juntos. Sí que ese es un escenario que no se va a repetir mucho, pero Juanfer también es una muy buena figura y es una muy buena alternativa, que es lo que vos comentás. Sí. Pero igual, siento que falta mucho tiempo, chances para clasificar al Mundial todavía tenemos. Sí, y siento que, a ver, obviamente, digamos que dentro del título de se nos acabó la pólvora y todo, damos mucho bombo y platillo, pero realmente no, o sea, la situación no es tan caótica. Pero es bueno que la situación suceda en este tipo de momentos, que nos aterriza a la tierra, que aterriza a los jugadores a la tierra, de no decir ustedes son Messi, Cristiano y demás, para que puedan seguir trabajando. Yo quiero hablar de 2 temas puntuales ya como para cerrar. El primero es la sede de la selección. ¿Te parece que Barranquilla, más allá, o sea, hay una explicación del por qué Barranquilla sigue siendo y probablemente no va a dejar de ser la selección? Claro. Y es que a nivel de turismo mueve muchísimo la ciudad, ya hay una infraestructura que se ha hecho, y que obviamente sacar a la selección de Barranquilla ya es muy difícil, pero más allá de eso, ¿crees que hay otras ciudades que puedan ser buenas sedes de la Selección Colombia, o pues que la Selección Colombia pueda ir a otras ciudades? Porque es algo que se ha hablado durante mucho tiempo, no, si debería ser Barranquilla, si debería ser Bogotá, Cali, Medellín, más allá del por qué Barranquilla es, y pienso que seguirá siendo. ¿Qué piensas vos? A mí me parece que Barranquilla sí puede seguir siendo la sede, precisamente por el tema de infraestructura que mencionas vos. Creo que pues ya se construyó una sede, ya se hizo una inversión grande en ese aspecto, pero pues perfectamente se puede hacer como hacen muchísimas selecciones del mundo. 2 de las más importantes casos particulares, España y Argentina. España y Argentina no juegan siempre en Madrid y Buenos Aires, Sí, ¿no? en las capitales, ni en ciudades puntuales. En su momento, Argentina estuvo jugando mucho tiempo en Buenos Aires, pero ahora ha empezado a rotar y van cambiando sus sedes. Quizás, digamos que Argentina nos tiene una ventaja en eso, y es que como país en general es muy futbolero. Entonces, vaya donde vaya, van a alentar a muerte. Sí, pero Acá quizás pueden haber ciudades más contadas. 2 que me parecen importantes, Medellín y Cali. Y yo perfectamente creo que, si bien la sede está en Barranquilla, a ver cuánto hay de aquí a Barranquilla, media hora, eso tampoco significa un gran cambio. Perfectamente se pueden empezar a rotar sedes. lo que yo siento es, ya hay una sede en Barranquilla, ya hay una sede en Bogotá, y al parecer van a construir una sede aquí en Cali, en teoría. Yo había visto que iban a hacer una sede acá en Cali. La Selección Colombia, como su nombre lo indica, es la Selección Colombia. O sea, es la selección de todo un país. No es la Selección Barranquilla. Bajo esa lógica, obviamente está bien que lleves a un Bolivia a Barranquilla, así como ellos nos llevan al Alto. Está bien que lleves a un Uruguay o inclusive una Argentina. Pero a ver, por el ambiente que puede generar, vos traes a cualquier selección aquí a Cali a jugar, las barras del América, las barras del Cali, o el ambiente que se puede generar, y porque ya se ha visto con la selección femenina sub-20, la selección femenina
la selección Colombia sub-20 también, el estadio se vuelve una olla para estos jugadores. Se lleva a Medellín lo mismo, inclusive se lleva a Bogotá lo mismo. Yo no estoy diciendo que no sea únicamente Barranquilla, puede rotar. Muchos criticaban o decían, no, es que en el estadio va puro influencer, pura boleta patrocinada. Claro, pero es que si vos vendes boletas a 300.000 pesos, 400, 500.000 pesos. Eso es otra mafia. Es muy complicado y es muy difícil. Lo digo porque por lo menos yo estuve en el partido frente a Argentina. Eso fue un esfuerzo enorme poder lograr ir. Y claro, uno siente el ambiente, y yo creo que el ambiente como tenía el tema de la final perdida, todos desde la grada apoyaban y demás. Y obviamente en ese partido fue un ambiente espectacular porque siento que la gente estaba con rabia frente a Argentina y quería darla toda, quería demostrar que Colombia tiene con qué ganar. Pero, por ejemplo, contra Ecuador había gente dormida. ¿Cómo rayos te vas a dormir en un estadio? O sea, no puede ser posible que estés dormido en un estadio o que estén y no estés alentando. O sea, es que es algo tan sencillo y básico. Obviamente no estoy diciendo que tengas que saber todas las barras y lo que sea. Cosas tan sencillas como, listo, si la selección Colombia juega en Barranquilla, ¿por qué no tener una barra que esté? O sea, tantas barras hay en el país, tantas cosas hacen buenos con las barras en el país, como para que la selección Colombia no tenga una barra y su cántico sea así se puede. O sea, no, tampoco, pues. O sea, hay muchas cosas por mejorar ahí. Sí, Colombia, sí, Caribe. Viva Colombia, viva Falcao. No, sí, yo creo que eso es algo que se debería mirar. También se dice mucho que se juega en Barranquilla por el tema o el factor del clima. Pero eso afecta a todos por igual. Exacto, eso creo que ya es más un mito que una realidad. Ese calor afecta a los colombianos y a los que vengan de afuera, porque es que en realidad todos juegan en Europa, todos juegan en México, en Argentina, en Brasil, todos juegan por fuera. Ninguno juega en Barranquilla, entonces eso tampoco es un factor diferencial. Y además, si fuera por eso, no, pues Carlos Vaca, delantero de la selección Colombia en este momento, o la mitad del Junior, pues ahí, claro, porque ya están acostumbrados. Sí, claro. Entonces, pues digamos que se puede mirar perfectamente que se rote la sede. Sí, a mí me parece que sí. Déjenos saber en los comentarios ese caso específico, si ustedes creen que la sede debe ser solo Barranquilla o debe ser en demás partes del país. Último tema antes de cerrar. En la zona mixta del partido de Colombia-Ecuador vimos a Richard Ríos y a John Hader enfrentarse a varios periodistas por las preguntas que les hacían acerca del partido y acerca de la derrota. La visión como comunicadores, como periodistas de esto, a mí en lo personal las preguntas no me parecieron malas, o sea, no me parecieron ofensivas en lo absoluto. Para nada. Creo que quizás, primero yo quiero hablar primero del caso de Richard Ríos. Me parece que Richard Ríos entró con los taches arriba de entrada, y luego cuando le reclama al periodista como que se da cuenta que la está cagando, ahí sí como que le responde medianamente bien. Sí. Caso John Durán. Ya hemos visto que John Durán con la prensa suele ser particular, exacto. Además, pues, también por su personalidad que hemos visto fuera del campo. No cuesta nada responder la berraca pregunta. Sinceramente te digo, no cambia nada, y me parece que a pesar de que pues su personalidad es así, me gusta que sea así, que no tengamos siempre la misma línea de jugadores, sino que haya un jugador que destaque por esa personalidad un poco más arrogante y que lo pueda demostrar en la cancha. Cuando nos hacen bien las cosas, hay que salir, agachar la cabeza y reconocer. No te cuesta absolutamente nada. Es una delgada línea entre arrogancia positiva e irrespeto, siento yo. Porque, listo, en el caso de Richard Ríos, yo entiendo que en el partido Richard Ríos estuvo caliente porque sabe que no fue un buen partido. Inclusive cuando lo cambian, se le ve salir súper furioso. Y en rueda de prensa, como que yo vi el video y vi los videos, vi como el proceso de como que él iba entendiendo que la estaba embarrando y como que recoge cable, pues una recogida de cable ahí sencilla. Sé que de pronto no pudo haber sido la mejor reacción y creo que él la entendió en ese momento. Sí. Pero lo de John Hader, listo, yo entiendo que te creas Balotelli, que te creas Zlatan. O sea, yo entiendo que los tengas de referentes, pero a ver, por ejemplo, un Zlatan siempre fue respetuoso con la prensa. Otro jugador un poco arrogante, Cristiano, siempre fue respetuoso con la prensa. Pues hay casos puntuales en los que no, pero en términos generales sí. En términos generales sí. Y siempre fueron muy críticos con ellos mismos. Entonces, si no lo hacen bien, ¿por qué no reconocerlo? O sea, si cuando lo haces bien te felicitan y decís, bueno, es mi trabajo.
Cuando lo haces mal, decir, bueno, sí me equivoqué, es mi trabajo también. O sea, no cuesta absolutamente nada. Y al final, o sea, los periodistas al final están haciendo su trabajo. Y yo entiendo que hay veces que los periodistas pueden ser un poco como intrusivos y ofensivos en las formas de preguntar, pero en este caso no era así. O sea, realmente en este caso no era así. Siento que se tiene que mantener una relación cordial con los medios por parte de los jugadores. Yo entiendo que los jugadores no es que les emocionen salir a hablar y demás, pero también es un buen momento para dar explicaciones de cosas que se puedan mejorar o no, de decir, listo, hemos jugado mal, autocrítica, listo. Por ejemplo, como lo hizo James. James perdió el partido y se veía con una cara de enojado que no podía con él mismo. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando le preguntaron? Reconocer. Perdimos por una huevonada. Perdimos por una huevonada, hay que mejorar, hay que trabajar, no queremos que esto siga pasando. Sencillo y básico. Exacto. Tampoco, o sea, si el periodista te falta el respeto, eso ya es un caso totalmente diferente. Pero si el periodista te está haciendo una pregunta, lo más de normal es cómo analizas el partido, qué pasa, pues contéstele bien. Porque igual también los periodistas en una zona mixta no te van a hacer preguntas trascendentales, porque entienden que no te van a contestar los jugadores sobre eso. Exacto. Sí, creo que perfectamente lo pudieron haber manejado de una manera diferente y que si en dado caso que el periodista hubiera sido grosero, irrespetuoso, si vos le contestás bien, ¿quién queda mal? El periodista. En cambio, si vos le contestás mal, ¿quién queda mal? Vos o él. Vos porque sos figura mediática. Entonces, así es. Eso sería, creo que, lo referente a ese tema. Bueno, los invitamos entonces, hemos hablado de un poco de cosas entonces. A ver, a que nos den en los comentarios, primero, ¿cómo les pareció que fue esta doble fecha eliminatoria? ¿Qué cosas creen que se debe mejorar? ¿Qué jugadores de pronto deberían haber jugado más, tener más participación? ¿Qué se va a hacer con el 9 de la Selección Colombia? Con el delantero. ¿Quién va a ser el delantero que nos va a traer los goles? ¿Vamos a clasificar o no vamos a clasificar al Mundial? Para mí es claro de que sí. Denos teorías conspirativas. No sé, nosotros dimos casos de Wilmar Barrios, Kevin Mier, pero de pronto jugadores que ustedes crean que van a estar en la Selección Colombia y no los convoquen porque no quisieron convocarlos. Y bueno, también la última pregunta, si creen que la Selección Colombia debería tener una sede única o debería ir rotando por los estadios del país. Así es, están invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @elvestuar10 y ver todos nuestros contenidos que también hemos subido a nuestro canal de YouTube. Bueno, las mismas redes sociales que ya mencioné. Y bueno, ya saben que esto es El Vestuario, el lugar donde los sueños se forjan y las leyendas nacen.